Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla, que es una charla que denominamos Pregunta a los expertos todos los años desde la Asociación de la Argentina. Invitamos a referentes mundiales de la enfermedad para que puedan de alguna manera ilustrarnos y podamos sacar todas nuestras inquietudes y dudas en relación a la actualización clínica, de tratamiento clínico y de investigación científica respecto a la ELA. Como les dije antes, la Asociación de la Argentina, fundada en el año 2011 por un grupo fundador que está aquí presente y el cual me honra ser presidente en memoria de mi papá, que tuvo ELA en el año 2011 y que en el año 2014 nos dejó este legado para que podamos tener una institución que permita orientar, asesorar, informar, proteger, en definitiva, todas las acciones que realizamos desde la asociación. Para nosotros es un placer que puedan estar aquí presentes ustedes y acompañarnos en esta iniciativa y darles desde la Asociación de la Argentina algún tipo de herramienta a personas que padecen ELA y a sus familiares para que puedan preguntar libremente y ayornarse y saber sobre la ELA. En nuestro país, como decimos siempre, hay muy buenos neurólogos, pero adolecemos de especialistas en la materia, es decir, gente que esté en la vanguardia de la investigación científica y del tratamiento clínico, que sean personas que sean referentes mundiales y que escriban de investigaciones o trabajos vinculados a la ELA y que sean esos referentes de la comunidad mundial. Aquí hay muy buenos neurólogos que se informan respecto a la actualidad de la enfermedad y luego, obviamente, aplican esa información en el seno de nuestra comunidad de afectados. En el caso de la Asociación de la Argentina, es miembro de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA. Participamos hace muchos años de los simposios mundiales de investigación de manera muy activa y ese activismo que hemos realizado y ese protagonismo que hemos atendido, de hecho la Asociación de la Argentina preside la Unión ELA de Latinoamérica, nos hizo poder conocer a los referentes mundiales en la materia y desde hace unos años ir invitando a esos referentes a nuestro país y poder de esta manera hacer que cada uno de ustedes que antes tenía que viajar, como nos pasaba a nosotros, desesperados, a cualquier lugar del mundo para encontrar una palabra o una respuesta, hoy lo tengamos acá en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, la asociación realiza esfuerzos de todos para que podamos tener muchas actividades y muchos servicios y por eso, bueno, Silvia, que está ahí, que muchos de ustedes ya la conocen porque han tenido entrevista con ella, les ha entregado un volante que dice Sumate a nuestra Metroilusión, que es una colaboración que le pedimos a cada uno de ustedes voluntaria para apoyar el trabajo que hace la Asociación de la Argentina. Es decir, que les pido por favor que llenen ese formulario y puedan ofrecer una colaboración voluntaria, simbólica, lo que ustedes deseen, 100, 200, 300, 500, 1000, lo que sea, por mes, a través de la tarjeta de crédito Visa, que la mayoría lo tienen. El que no quiere, no puede, no está obligado, es simplemente comprender que todo este tipo de cosas que hacemos requieren un esfuerzo y una colaboración de todos. De todos. Pero eso tampoco es un condicionamiento para participar. Nadie pone esa condición. Pero sí nos resulta, desde nuestros propios principios, pensar en un valor solidario de colaboración mutua. Así que aquellos que estén dispuestos, bienvenido sea, le entregan al volante a Silvia luego con los datos que les pedimos ahí, que son los datos personales de su tarjeta. ¿Puede ser? Bueno. Ahora sí, les voy a presentar rápidamente al profesor Amar Al-Chalabi. El profesor Amar Al-Chalabi es un referente mundial de ELA, es neurólogo y es además científico, especialista en genética, es decir que una de las causas de la ELA que uno advierte o es la teoría, tiene que ver con algún tipo de anomalía genética. Entonces, el profesor
Al-Chalabi es especialista en esta materia, es una persona que permanentemente publica papers, es decir, investigaciones que son después tomadas por la comunidad científica y médica internacional y aplican los conceptos en actualidad al respecto. Y para nosotros es un enorme placer recibirlo. Para nosotros es un halago que haya podido y acceder a nuestra invitación, que lo hizo junto a su familia y está aquí en la Argentina, donde va a tener una serie de eventos con diferentes comunidades de estudiantes de medicina, de profesionales neurólogos, de científicos y también con la comunidad de personas con ELA y sus familiares. Así que bienvenido y le cerramos un fuerte aplauso de bienvenida. Estaría bueno que le podamos traducir a Mar, ¿no? Que pueda escuchar. No quiso, él no quiso, le preguntamos. Ah, no quiso, perfecto. Bueno, amigos, la modalidad es una modalidad de moderación. Yo voy a estar, como hago todos los años, como moderador y cada uno puede empezar a preguntar en diferentes áreas que vamos a definir en principio. Lo que vamos creo que hay una pregunta que todos queremos saber, y si están de acuerdo, me levantan la mano, y seguramente puede ser por unanimidad, es que Amar nos comente cuáles son las causas de la ELA. ¿Qué causa la ELA? ¿Están de acuerdo? Levanten la mano si están de acuerdo. Entonces vamos a dejar que él ahora se explaye al respecto, cuáles son las causas por las cuales se contrae la ELA o se supone que se contrae la ELA, y una vez que él termine de hablar al respecto, unos minutos, vamos a hacer preguntas si tenemos alguna duda respecto a cuáles son las causas de la ELA. ¿Ok? ¿It's okay? Ok. Muchísimas gracias a todos por haber venido y gracias por haberme invitado. Las causas de la ELA no son muy conocidas. En un 5% de personas que tienen ELA tenemos una historia familiar y debido a esto sabemos que en algunas personas el factor genético también es importante. Ahora hemos descubierto alrededor de 25 genes distintos en los que se da una mutación, que es un cambio en el gen que puede ocasionar ELA. Pero para la mayoría de las personas el origen sigue siendo desconocido. Existen evidencias de que la ELA es un proceso que conlleva 6 pasos. Esto es algo que ya sabemos que se da en el cáncer también, por ejemplo. Entonces, en el cáncer sabemos que es un proceso que toma más de un paso. Entonces, por ejemplo, alguien puede haber nacido con una mutación genética y si también hay otro cambio, otra modificación en la célula que está expuesta a algún tipo de radiación o que bebe mucho café, o hay cuestiones que ya también hacen que aparezca la enfermedad. Hay 3, 4, 5 pasos antes de que la persona sea detectada con cáncer. Con ELA es lo mismo, también se necesitan 6 pasos antes de que surja la enfermedad. No sabemos cuáles son exactamente esos pasos. Sí sabemos gente que tiene una historia de ELA, hay una variación genética, representa 4 de esos pasos, pero después el resto puede ser algo como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, cualquier factor puede representar un paso adicional. También a veces el ejercicio puede implicar un factor de riesgo, porque hay gente que están en estado, corren mucho, van al gimnasio, pero ha habido algo de evidencia en la que el ejercicio es importante, pero no está muy claro. También algunos dicen que el tabaquismo incrementa el riesgo, en algunos estudios incrementa el riesgo, en otros estudios no. Entonces no sabemos verdaderamente qué es lo que provoca la ELA. Ha habido muchísima investigación a nivel internacional, pero las causas todavía son desconocidas. ¿Sí? ¿Les parece bien como mi introducción? Bueno, ahora él hizo un breve resumen de lo que pueden ser las causas de la ELA. Empiezan las preguntas.
A ver quién se anima, quién empieza. Ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elsa, mi marido es el paciente, digamos. Usted nombró tabaquismo, ejercicio. ¿Puede ser una causa psicológica que desencadene la enfermedad? A ver, si por causas psicológicas te referís al estrés, no hay evidencia de que el estrés provoque la ELA. Hay mucha gente con ELA que ha sufrido algún trauma a partir de los cuales surgieron los síntomas, pero no sabemos cuánto se ha dado ese problema, cuánto tiempo se ha dado el problema antes de que aparecieran los síntomas. Quizás ha sido algo que sucedió 5 o 10 años antes y después surgió la enfermedad, pero en los Estados Unidos hay un escritor muy famoso, un jugador de béisbol muy famoso, desarrolló la ELA y también durante el progreso de la enfermedad tuvo una baja en su producción deportiva. Entonces, durante los primeros años los síntomas pueden haber sido ocasionados por el estrés, pero quizás no simplemente la idea puede ser otro síntoma. Vamos con otra pregunta. Hola. El hecho de que no sepamos las causas significa que entonces no la podemos descubrir hasta que desarrolla los síntomas. Es una muy buena pregunta. En el momento, la única forma en la que podemos descubrir las causas es al estudiar a la gente que ya tiene los síntomas, que ya presenta síntomas. Entonces, la respuesta en realidad es sí, porque solo podemos estudiar gente con síntomas y ver cuál fue su desarrollo. Pero hay una técnica que estamos utilizando para responder esa pregunta. Un método es que utilizar una técnica que se llama epigenética. Es un nuevo método que si, por ejemplo, alguien fuma, cambia las señales de su ADN, no cambia la secuencia, pero sí cambia las señales que emite el ADN. Entonces es una evidencia. Hay un montón de otras cuestiones que la gente hace en su vida diaria que se pueden detectar en un análisis de sangre. Eso significa que en lugar de preguntarle a la gente si fumaba, si tuvieron exposición a un pesticida, si comieron manzanas, si fumaban, podemos ver en la sangre y comprender cuál fue esa exposición. Entonces, básicamente es más fácil comprender qué es lo que sucedió antes de que tuvieran ELA. Esa es una tecnología. Otra tecnología es la genética en sí misma. En Europa, la causa más frecuente de la ELA es la mutación de un gen que se llama C9orf72. Vamos a llamarlo C9 para acortarlo. Si tienen un cambio, una mutación en el C9, tenemos un riesgo mayor de contraer ELA, pero alrededor 3 en cada 10.000 personas tienen ese cambio, pero no todos sí o sí van a desarrollar ELA, pero sí se ve la gente que tiene la mutación en el gen, no necesariamente siempre van a desarrollar ELA, pero sí pueden hacerlo. Entonces podemos evaluar al resto de los miembros de esa familia y si también tienen esa mutación genética, podemos evaluar su estilo de vida y si alguien más también desarrolla ELA, podemos ver toda la información que obtenemos a partir de estos cuestionarios. Todo esto es muy útil, pero no hay tanta gente a la que podamos recurrir. Y para este tipo de estudios se necesita una gran cantidad de gente. Muchas veces hay muchas coincidencias y hay que distinguirlas de los datos reales. Bien. En una conferencia que escuchamos de ti en el año 2015 en Orlando, recuerdo que dijiste que la ELA era una conspiración
entre genes, edad y medio ambiente. Es decir, como que estos 3 factores pueden ser los que generan la ELA. ¿Podrías especificar un poco estas áreas de genes, edad y medio ambiente, cómo influyen como causa de ELA? Bueno, los genes, ambiente y edad. La edad es el factor de riesgo más grande de la ELA. No lo mencioné antes porque está intrínseco a todos nosotros. Hay causas de la ELA en todas las edades. Es importante, pero el inicio, la aparición es el promedio de 56, pero en la población general la ELA sigue incrementando hasta pasados los 70 años de edad. Entonces, esto es la enfermedad se torna más común a medida que la gente envejece. No entendemos cómo se relaciona con la genética y el medio ambiente, pero puede ser que de esos 6 pasos que les comentaba antes, uno o 2 sean genes y otros sean ambientales, y nos va a llevar el tiempo para desarrollar las otras cuestiones a las que nos exponemos antes de desarrollar la enfermedad, con lo cual sabemos que la edad, los genes y el ambiente son 3 factores que son importantes. No entendemos exactamente cuánto incide cada uno. Sí sabemos por estudios de gemelos que comparten toda su información genética, comparten toda su exposición ambiental en toda su niñez, y si los comparan con mellizos que no son gemelos idénticos, tienen también similitudes en los genes, aunque no son idénticos. También los comparemos con mellizos que no comparten una composición completa del genoma. En muchos países analizamos los resultados y han demostrado que alrededor de un 60% del riesgo proviene de los cambios genéticos, pero entonces el 40% restante quedaría en el ambiente, y también de alguna manera se relaciona con la edad, porque tenemos una causa genética con la que nacemos, pero también si hay gente que no llega hasta los 70 o muchísimo más. Entonces la edad es importante en cuanto a la relación de la aparición de la enfermedad. Otra cosa que también sabemos es que la gente cuando adquiere la enfermedad más joven, tiende a tener una progresión más lenta y un índice de supervivencia mayor. Sigue habiendo muchísimos misterios y nos está llevando muchísimo tiempo, esfuerzo, trabajo y colaboración entre muchísimas partes. ¿Alguien más quiere preguntar acerca de qué es lo que causa la ELA? ¿Sí? La pregunta es esa, ¿eh? ¿Qué causa la ELA? Ahí está. ¿Se transmite la ELA de padre a hijo? So the question was, is it transmitted from father to child? La respuesta es, en la mayoría de la gente, en el 95% de la gente, no hay transmisión directa. Tampoco se transmite como una infección, no hay ninguna forma de transmitirla. Esto se da por razones aleatorias. En el 5% de las personas, la mayoría de la gente se conoce que no hay una incidencia directa. En otros casos, incluso si el gen en esa familia se transmite, no significa que la persona que tenga ese gen vaya a desarrollar la enfermedad. Entonces, la persona que tenga el gen alterado, hay un 50% de probabilidad de que lo herede. Si lo hereda, tampoco necesariamente significa que esta persona va a desarrollar la enfermedad. Pueden tener una alta posibilidad, pero quizás no la desarrollen. Ok. ¿Alguna otra pregunta vinculada a la causa de la ELA? Quería saber si están fehacientemente identificados los genes que son afectados o los genes que tienen modificaciones
y que causan la enfermedad, y si es posible de alguna manera prevenirla o predecirla. Sí, es muy importante. Primero, no sabemos cuáles son todos los genes que causan la ELA. Las personas con ELA familiar descubrimos ya hasta un 80%, queda un 20%. Incluso con gente que no tengan ELA familiar pueden tener una mutación genética. Ahora también hay una teoría que es posible una terapia en la que se puede manipular los genes. Se denominan terapias genéticas y esta es una nueva área en la ciencia. Hay en este momento un ensayo clínico que está tratando de encontrar un método para apagar estos genes. Por ejemplo, el gen SOD1 fue el primer gen modificado que se detectó en 1993. Es un método en el que esta variación genética puede silenciarse. Entonces, si estamos tratando de silenciar este gen, existe una posibilidad quizás de detener la enfermedad. Es un poco distinto quizás de lo que estás preguntando, pero sí, digamos, vos preguntaste si se puede dar una detención. Bueno, si el tratamiento funciona, el siguiente paso lógico sería probarlo en gente que tenga historia familiar y que tenga este gen en su genoma. También hay otra terapia en la que también se involucra un tratamiento de los genes y están bajo prueba. Así también sabemos que tenemos la ASL, que la terapia genética en este tipo de pacientes puede implicar una mejora. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por aquí, había vinculadas a la causa de ELA. Voy primero para atrás, después vuelvo por aquí. Sí. Sí, yo quería saber porque mi hermano tiene ELA y una tía en Italia acaba de fallecer de la enfermedad de PIC, que terminó más o menos, digamos, también. Quería saber si tenían relación las dos enfermedades. La enfermedad de PIC también es conocida como demencia frontotemporal, y la ELA y la demencia frontotemporal sí tienen un vínculo. Entonces, el gen C9, que es el que mencioné antes, puede causar tanto ELA como demencia frontotemporal y a veces la misma persona ambas. También sabemos que en personas con ELA, un 5% aproximadamente, sin importar la causa de la ELA, desarrollarán esta demencia frontotemporal o enfermedad de PIC. Entonces, sabemos que existe un vínculo entre ambas enfermedades. A veces es un vínculo genético y otras veces puede no serlo, pero pueden estar relacionadas ambas condiciones. Bien. Voy atrás y después vuelvo por aquí adelante. ¿Otra pregunta? Sí. Mi mamá tiene ELA y quería consultar por qué algunas personas que hemos visto y hemos leído mi mamá se quedó perdió el habla porque tiene ELA vulvar, ¿por qué otras personas no? O sea, ¿en qué diferencia hay, qué cambia? ¿O es porque la enfermedad está avanzada? Tiene 80 años. Sí. Nuestra mamá, 80 años. Tiene 80 años nuestra mamá. Tocaste un aspecto muy importante de la ELA, que es si es una sola enfermedad o si es un síndrome. Si respecto de cómo comienza y cómo avanza, es importante a la hora de decidir si es un típico específico de ELA o si es que todo el mundo con ELA tiene la misma condición, la misma enfermedad, o si son cosas diferentes. Sabemos que en general, donde sea que comience, progresará y afectará el habla, la forma de tragar y las extremidades. En general, si sigue funcionando, va a afectar al habla y a tragar. Las mujeres suelen tener más problemas a la hora de tragar y con el habla, y la gente mayor también, este tipo de problemas. No sabemos por qué sucede esto. Los hombres jóvenes suelen tener debilidad en las manos o en las piernas, y las mujeres mayores suelen tener problemas en el habla y para tragar. Pero cualquiera puede tener cualquier patrón, y cualquiera sea ese patrón, en general luego se disemina por el resto del cuerpo. Bien, ¿algo más? Acá, adelante, alguien quería acá una pregunta. Sí,
Buenas tardes. Yo quería consultar respecto a la exposición del medio ambiente. ¿Algún trabajo o al aspirar a algo en alguna fábrica o trabajar con químicos, eso puede influir también en el inicio de la enfermedad? Yeah. So this is really a key question. Esta es una pregunta clave, un asunto clave. Hay muchos trabajos a los que se exponen las personas que pueden aumentar el riesgo de ELA. Y muchas personas han tratado de averiguar esto, pero no hay ningún hallazgo que sea consistente. Los estudios tempranos muestran que, por ejemplo, hay algunos trabajos que, por ejemplo, un pintor puede llegar a tener un problema y luego no, o un piloto de aerolínea puede tener un problema, pero luego no. Pero esto no es muy consistente. Pero hay un estudio que es el que tuvo más evidencia, que fue el que planteó que las personas que estuvieron en zona de guerra como soldados, los soldados que fueron a la zona de guerra suelen tener un riesgo aumentado, pero los soldados que estuvieron en enfrentamientos, ellos sí. No sabemos por qué ellos sí, los que estuvieron en zonas de vigilancia no. Esto se está mostrando ahora y parece ser un hallazgo real. Cuando me refiero a riesgo aumentado, igualmente sigue siendo una porción pequeña de ese aumento. Y aún aunque aumentara mucho el riesgo de la ELA, o sea, el riesgo de contraer ELA o de desarrollar ELA es 1 de cada 300 personas va a desarrollar ELA en su vida, ¿sí? 1 de cada 300. Entonces, si esto fuera 5 veces más, sigue siendo igualmente 5 en 300, o sea, hay 99% de probabilidad de no desarrollar ELA. Entonces, aunque fuera 5 veces más, para la investigación sí sería mucho, obviamente. O sea, ya duplicar un riesgo sería mucho. Y hasta ahora, para algo como lo que es estar en zona de guerra, el riesgo sería 1,6, 1,5. O sea que es un aumento, pero bastante pequeño. Este parece ser un hallazgo consistente. En términos de plaguicidas o pesticidas, nadie encontró o tuvo un hallazgo consistente en esta exposición, pero sí estamos analizándolo cada vez más. La dificultad con esto es cómo se encuentra, cómo se halla. Hay que preguntarle a la gente, ¿a qué pesticidas estuviste expuesto? Y la mayoría de las personas no lo saben. Y si vos trabajaste con pesticidas, quizá ni siquiera conocés los diferentes tipos. O, por ejemplo, trabajaste en una granja, en una plantación, no sabés cuáles usaron otras personas. Entonces, la dificultad para responder esta pregunta es cómo se obtiene esa información. Una forma en la que podríamos hacerlo sería con una matriz de exposición laboral, donde le preguntamos a la gente, ¿cuál era tu trabajo? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? La mayoría de las personas eso lo puede responder. Y después podríamos analizar ciertas tablas, por ejemplo. Se han hecho investigaciones respecto del riesgo laboral relacionado con la exposición. Entonces se puede tratar de responder y eso estamos recién comenzando a hacerlo. Pero todavía no sabemos cuál es la exposición a los pesticidas que podrían llegar a ser riesgosos, pero sí parece ser algo importante. Ha habido ciertas investigaciones que dijeron que el fútbol, como futbolistas profesionales, también tienen un aumento en el riesgo. Dependiendo de cómo se haga el análisis, pueden tener un riesgo aumentado o no. Entonces, no es un hallazgo muy fuerte tampoco. Si llegara a ser un hallazgo, sería porque pueden estar expuestos a pesticidas en la cancha de fútbol, en el césped, o que se le puede atravesar por la piel cuando golpean la pelota, patean la pelota. Pero hasta ahora, el único hallazgo consistente es este tema del despliegue en la guerra. Bien, ¿algo más vinculado a esta temática? Hola, buenas tardes. A lo largo de toda la charla hemos escuchado todo lo que no es consistente o no tenemos la suficiente certeza. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que tenemos certeza de lo que puede llegar a generar ELA? No sé si en un 100%, pero sí en un alto porcentaje. Las dos cosas que tienen una alta certeza, en realidad 3, pero sería 2 más que nada, la edad y un historial familiar, donde más de una persona se vio afectada por la enfermedad. No solo historial de una persona, sino múltiples personas. Y esto es porque los genes son la causa certera que hemos descubierto hasta ahora. Hasta ahora conocemos 25 genes que causan ELA y este número se viene duplicando cada 4 años porque vamos descubriendo más genes
riesgosos. Pero los genes ahora, como dije, son, o sea, el 80% de la gente con historia familiar, diríamos que también tenemos un 14% sin historia familiar. Y podríamos decir que esto es bueno o malo. Es malo porque si no tenés historia familiar, pero tenés el gen, entonces quizá tu familia es un riesgo aumentado. Pero hemos hecho estudios que no están en riesgo los familiares. Y esto probablemente tenga que ver con el hecho de que si uno es la única persona afectada de la familia, aún transportando el gen, quizá también tiene otros genes protectores también. Entonces, en ese caso, podría llegar a darse de esa manera. Una pregunta más respecto a este tema, ¿sí? Vamos a usar 3 tópicos hoy y ya vamos a hacer 4 preguntas más máximo sobre las causas de ELA. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, vamos con la próxima. Yo quería saber qué medidas se pueden tomar o hacer para evitar la transmisión del ELA a los chicos chiquitos, por ejemplo, de un papá infectado en ELA, si se puede tomar alguna medida o precaución para sus hijitos. No hace falta tomar ninguna precaución si uno tiene solo una persona afectada. Si es un caso de la nada, que es lo que suele pasar en el 95% de los casos, los niños no están en un riesgo significativo, así que no hace falta tomar una precaución en particular. Si uno tiene una historia familiar, si es uno del 5% con más de un caso, hay algunas técnicas que podrían utilizarse. Hay un método que es un diagnóstico de preimplantación, que esta es una forma de, como vieron cuando se hace la fertilización in vitro, la fertilización asistida para los bebés. Bueno, esto es algo similar. La pareja hace que le extraigan óvulos a la mujer y esperma del hombre, y el que esté afectado lo testearán esa muestra buscando las mutaciones genéticas que se conocen para esa familia. Y solo harán al embrión con el esperma y los óvulos que no presenten esos genes. Esto se puede hacer aún sin que la pareja sepa si lo tiene o no. Mucha gente no quiere saber si transporta ese gen, si tiene ese gen. Pero si vos tenés muchas personas afectadas en tu familia, lo que podés hacer a la hora de tener una familia es evitar que los niños que vayas a tener lo tengan de esa manera. Podés hacer que testeen el esperma o los óvulos sin que vos sepas si tenés el gen o no. Simplemente que te digan, este embrión no tendrá el gen de la enfermedad. Entonces luego se implanta el embrión y cuando nace el bebé uno ya sabe que no va a tener esos genes. Entonces esa es la única forma que conozco de evitar la enfermedad hasta ahora y es la única circunstancia que importaría por el momento. Para el futuro, si tenemos buena terapia genética, como ya hablamos anteriormente, esa sería otra forma para prevenir la transmisión. 2 preguntas más vinculadas a la causa de ELA. Vamos a ir aquí y después allí. Aquí, ¿quién me levantó la mano? Ahí está. Puedes hablar. Buenas tardes. A lo mejor me voy un poquito del tema, pero me pregunto si lo difícil de todo lo que no sabemos de las causas del ELA están vinculados con la dificultad en el diagnóstico. Si, como no conocemos las causas, se hace tan evasivo el diagnóstico. Estoy de acuerdo con usted. Parte del motivo es que es difícil hacer un diagnóstico. Y hay 2 motivos para esto. Uno es que no queremos hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que estar seguros antes de decir sí lo tenemos. Y el motivo por el cual no queremos hacerlo es porque no hay un tratamiento efectivo que lo pueda curar, que la pueda curar. Si eso cambiara, si por ejemplo hubiera una cura, entonces sería más fácil decir, bueno, esto puede llegar a ser ELA, o yo diría, sí, vamos a ver qué, vamos a darte esto, entonces ese ELA se puede curar. El segundo motivo es que no hay una buena prueba para la enfermedad, es un diagnóstico clínico. Entonces actualmente la única forma de determinar si alguien tiene ELA es viendo a un neurólogo. El neurólogo analiza el historial, te examina y ahí tendríamos que hacer pruebas para excluir otras condiciones y para buscar una señal que pueda llegar a ser consistente
con la ELA, aunque eso no es esencial. Entonces, si pensamos que es ELA y excluimos todas las otras cosas que podrían llegar a ser, entonces ahí decimos que es ELA. Lo que realmente necesitamos es un biomarcador diagnóstico. Y esta sería una prueba, como por ejemplo un análisis de sangre o una resonancia, que si da positivo, tienes ELA. Hay personas que están tratando de hacer esto. Uno de mis colegas en el Reino Unido, Martin Turner, y otra colega también, Andrea Malaspina, están liderando un proyecto donde están analizando muchas personas para tratar de descubrir un biomarcador para el diagnóstico. Y hay otra gente que lo está haciendo en todo el mundo también. Entonces, esta es una iniciativa importante que está tratando de hacer ahora desde la investigación, porque si tenemos un biomarcador diagnóstico, ese sería uno de los 2 pasos. El siguiente paso sería encontrar una cura, obviamente, y si tenemos ambas cosas, será un sistema mucho más rápido. Bueno, si tenés ELA, te hacemos el test, se comprueba y se hace el tratamiento. Muy bien, una pregunta allí atrás. Hola, yo soy hijo de Diana, que tiene ELA hace 9 años, 10. Y la pregunta es si el hipertiroidismo puede ser una causa o antecedente o tener alguna relación con la aparición de la ELA. Can I just check, did you say hyperthyroidism or hypo? Hyper. Too high. Okay. So, thyrotoxicosis or hyperthyroidism. El hipertiroidismo no se conoce como un factor de riesgo para la ELA. Puede llegar a imitar la ELA si no se trata, porque la gente con niveles muy altos de tiroxina pueden desarrollar fasciculación y ponerse débiles y perder peso rápidamente, así que puede imitar a la ELA, es algo que nosotros consideramos cuando vemos a las personas. Y no se conoce que sea un factor de riesgo específico, pero la gente con ELA, o sea, de la misma manera que con la enfermedad de Pick, que ahora estamos entendiendo que está relacionándose con la ELA, esto es algo muy reciente. Es algo que se conoce hace como 12 años más o menos, desde que el mundo realmente comprendió esto. Y ahora estamos comenzando, hay una idea emergente de que quizás el sistema nervioso autonómico, que es la parte del sistema nervioso que controla la presión sanguínea, la temperatura de la piel, etcétera, quizá esto pueda llegar a estar involucrado. Y este sistema está relacionado con el sistema endocrino, que es donde está la glándula tiroides. Entonces quizás pueda llegar a haber alguna relación, pero por el momento no es una relación fuerte. ¿Alguna otra pregunta más? Última, vinculada a este tema de las causas. ¿Dónde? Ahí. Última pregunta vinculada a las causas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosana Bonini y mi hermano sufre de ELA. Mi pregunta es si hay alguna edad estimativa o si conocemos la edad de que puede llegar a empezar uno a tener síntomas de ELA. Pregunto porque nos llevó muchísimo tiempo encontrar el diagnóstico, que se le diera el diagnóstico a mi hermano. Y a veces suele pasar de que bueno, uno desconoce, hay muchísimas cosas que desconocemos del ELA y no sé si es que puede arrancar desde un niño pequeño o hay una edad que se conoce estimativa como para poder empezar a tener en cuenta para poder iniciar con los estudios y todo lo demás. La edad promedio es 56, pero puede suceder a cualquier edad, desde los 15 o 16 hasta donde sea. Y el motivo por el cual es difícil llegar al diagnóstico es porque la mayoría de los médicos no lo ven los médicos generales. El sistema de salud en el Reino Unido, del que yo soy parte, el médico clínico, que es la primera persona que verías, va a ver en promedio una persona con ELA en toda su vida. Y los neurólogos promedios verán 2 personas por año con ELA. En nuestro centro nosotros vemos 200 personas por año. Entonces es mucho más fácil para nosotros reconocerla porque tenemos más experiencia, mientras que un médico clínico quizá ni siquiera va a pensar en esta condición. Si tenemos una prueba diagnóstica, si tuviéramos una prueba diagnóstica, eso ayudaría.
Y la otra cosa importante a mencionar es que uno de los predictores más fuertes respecto de la velocidad del progreso es cuánto tardan en diagnosticarlo. Si tardaron mucho en diagnosticarlo, en general la enfermedad va mucho más lenta. Si se diagnostica muy rápidamente, en general los síntomas pasan mucho más rápido, se van mucho más rápido. Entonces, es muy importante, no porque el neurólogo te vaya a complicar el escenario, sino porque es una medida de cuán rápido está desarrollándose la enfermedad y así será más fácil diagnosticarlo. Si la enfermedad progresa rápidamente, porque es algo que no podemos cambiar, entonces ahí continuará desarrollándose rápidamente. Entonces, si vas rápido al neurólogo, ya empieza a desarrollarse rápidamente. Pero si tarda mucho en llegar el diagnóstico, el progreso es más lento, entonces es más difícil reconocerla y saber cuál será el diagnóstico. Y seguirá progresando lentamente, porque en general la ELA continúa siempre con el mismo ritmo. La única vez que cambia es ocasionalmente en un 1% de las personas, que es donde la condición se detiene durante un tiempo, sin motivo claro. Yo tengo 2 personas en mi clínica que progresaron rápidamente al comienzo y después se detuvo el progreso. Uno de ellos ha estado sin cambios durante 15 años. Entonces, esto puede suceder, pero es muy poco frecuente. Bueno, hacemos la última pregunta, última. Gracias. Doctor, uno habla de diagnóstico y cuando mi hermano comenzó a hablar mal, que no le entendíamos y lo llevamos al neurólogo, claro, el neurólogo le dice que posiblemente hacía 1 año y medio que él tenía, pero la enfermedad no se había expresado. Entonces, la pregunta es que uno no solamente tiene que esperar que se exprese, porque si no, no sabemos que la tenemos. Gracias, doctor. Bueno, en parte, sí, no hay otra alternativa. Tenemos que esperar a que eso suceda, porque lamentablemente no tenemos suficiente información clínica para hacer el diagnóstico, porque los neurólogos no saben y no quieren hacer ese diagnóstico sin saber, porque obviamente le va a cambiar la vida a alguien y tenemos que estar certeros de que es el diagnóstico antes de expresarlo, con lo cual es difícil. Puedo creer que alguien tiene ELA mucho antes de que les pueda informar, pero ¿cómo les puedo decir si estoy un 40% seguro, 80% que ahí sí pienso que puede llegar a ser, pero en realidad no es? Entonces hay un umbral donde puedo decir, bueno, esto es el diagnóstico después de algunas pruebas, pero lo que mejor que puedo hacer es que si sospechan que es ELA, que se hagan algunas pruebas y simplemente esperar a la progresión y bueno, y en función de eso determinar el diagnóstico. Bien, vamos a cerrar esta primera parte de causas de ELA. ¿Están todos satisfechos, más o menos? ¿Sí? ¿Alguien quedó con algo muy importante por decir al respecto? Bien, pasamos a la segunda parte, ¿les parece? Bueno, otro tópico que podemos preguntar, como siempre, es, bueno, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Qué tratamientos hay hoy disponibles para la ELA? ¿Les parece? Es una cosa que nos interesa a todos, ¿no? Bueno, ya vimos cómo son el tema de causas. Bueno, y ahora, ¿cómo se trata la ELA? Bueno, hay 3 grupos amplios de tratamiento. El primero es una terapia de soporte, de apoyo. Entonces, es una parte muy importante, es un equipo multidisciplinario que es un equipo de distintos profesionales de la salud. Los neurólogos son solo una parte y la parte principal justamente es hacer el diagnóstico y hacer un trabajo en equipo. Pero en general el equipo está conformado por los profesionales de la salud, como por ejemplo asesoramiento nutricional, todo lo que son terapias del habla y de la deglución, terapia física o fisioterapia, por ejemplo, si alguien tiene dificultades para caminar en los brazos, en las piernas, obviamente van a caminar de una manera extraña y entonces obviamente van a desarrollar dolor en otros lugares,
o si no se mueven, por ejemplo, pueden tener una dificultad en los hombros o en distintas articulaciones. También terapia ocupacional, que no existe en todos los países, pero la terapia ocupacional es un poco como fisioterapia en el sentido de que aborda la debilidad, pero también tiene la función de cómo las personas interactúan con su ambiente y se aseguran de que puedan tener soluciones prácticas para esos problemas. Entonces, por ejemplo, si alguien no puede manejar los cubiertos, ¿cómo se lidia con eso? Entonces, una forma es utilizar distintos utensilios o dispositivos que hacen las veces de cuchillo y tenedor. También es importante todo lo que es la higiene personal, todo lo que conlleva esos problemas. También en nuestra clínica también tenemos un terapista especialista en asesorar a las personas que tengan que estar en sillas de ruedas. También tenemos trabajadores sociales y en realidad la persona más importante es que era alguien que muchas clínicas no tienen, que son psicólogos o terapistas de asesoramiento psicológico para proporcionar un asesoramiento psicológico, pero esa es la parte más difícil para la cual tenemos que conseguir fondos. Entonces estudiamos hasta el momento y estamos tratando de ver a la hora de dar un diagnóstico de ELA como si una persona está en el medio de la guerra y bueno, y tenemos, pareciera que es un estrés, un grado de estrés muy alto. Entonces la terapia psicológica es una parte fundamental, no existen muchos equipos, pero fundamental. También tenemos apoyo de otros médicos. También especialistas respiratorios son importantes porque muchas veces la parte respiratoria se debilita y es importante fortalecerla. Un gastroenterólogo también es importante porque hay personas que pueden tender a bajar de peso, por eso es importante el asesoramiento nutricional. Y también tenemos un especialista de cuidados paliativos, que también sé que no existe en todos los países, pero los cuidados paliativos es el tratamiento de los síntomas, justamente, los especialistas que tienen el control de los síntomas, porque en general se asocian con la etapa final de la vida, pero en general no lo tenemos para eso, lo tenemos porque son expertos en todos los síntomas que puedan tener. Por ejemplo, si alguien tiene demasiada saliva o tiene secreciones muy fijas, es muy difícil, porque si uno no puede tragar la saliva, obviamente las secreciones se tornan más espesas, pero si la saliva es demasiado líquida, ¿cómo lidiamos con eso? Entonces, un especialista en cuidados paliativos es un especialista en resolver este tipo de problemas. Un equipo multidisciplinario es una parte fundamental del tratamiento y muchísimos estudios han mostrado que si existe un equipo multidisciplinario en la clínica y en la comunidad, tiene un efecto de que es el mismo efecto que puede tener el Riluzol, que ahora voy a mencionar, que es un medicamento, una cápsula. Entonces es muy importante. Por un lado, el Riluzol es la droga, el medicamento creo que está disponible en la Argentina. El Riluzol es una droga que ha estado disponible desde 1994 y mejora la supervivencia en un 35% en promedio. En la mayoría de los países es la única droga disponible. Existen otros tratamientos disponibles, pero este grupo, que es el segundo, sí, el primero era el equipo profesional, el segundo son los tratamientos que modifican la enfermedad, que tratan de abordar a las causas de la enfermedad de alguna forma biológica. Edarabone es otra droga que ha sido licenciada en los Estados Unidos, se descubrió en Japón, que ralentiza la enfermedad y tiene un pequeño efecto y requiere un suministro endovenoso. Es muy costosa, tenemos una carga social, obviamente, por el tema de las infusiones, de 2 veces a 3 veces por mes, y es muy costosa y tiene un efecto muy, muy pequeño. La otra droga es Nuedexta, en la que
puede mejorar uno de los síntomas que mejoran lo que es la deglución. Entonces, o quizás también en sus reacciones emocionales se pueden llorar o reír en exceso, y si eso sucede puede ser vergonzoso para la persona y también para el resto, de cómo se pueden relacionar. Si alguien llora sin parar y no se puede controlar, es difícil relacionarse con ellos. Si alguien se ríe descontroladamente también puede ser algo difícil. Yo tenía un paciente que iba a la iglesia todas las semanas y se reía en cuanto el sacerdote empezaba con su sermón, entonces era muy difícil, no podía controlarlo, y puede ser un problema en ese tipo de contextos. El New Dexta está diseñado para ayudar con ese síntoma y parece funcionar bastante bien, pero también en la prueba que se hizo en el ensayo clínico también se encontró que la gente mejoraba también lo que era la deglución y el habla. Entonces se está planeando otro ensayo clínico para ver si justamente tiene beneficios en la deglución y en el habla. Y también se va a poder agregar un nuevo tratamiento a la lista. También hay otros medicamentos en ensayo clínico que podemos hablar después, pero lo que sí también el único tratamiento que ha tenido muy pequeño, de hecho la persona que está recibiendo el tratamiento se asemeja al tratamiento del cáncer en los 60, había un pequeño porcentaje de mejora, mientras que ahora muchos tipos de cáncer han sido detenidos, y eso es lo que nosotros estamos apuntando para la ELA. El tercer tipo de tratamiento es el control de síntomas. Entonces, por ejemplo, podemos usar distintos dispositivos para ayudar el parálisis en las piernas, por ejemplo, o la rigidez en las piernas, la espasticidad, y esto puede ayudarse con este tipo de tratamientos. Algunos tienen calambres, ¿sí? Entonces tienen dificultades en los músculos, entonces si eso sucede, Queenie también puede ser muy efectivo. Tenemos distintos medicamentos, distintas drogas que pueden ayudar a controlar los síntomas, ¿sí? Estas son distintas estrategias para tratamientos. Un equipo multidisciplinario, las distintas drogas que mencionamos y las drogas para controlar los síntomas. Perfecto, muy claro el tema de cómo son los tratamientos disponibles para la ELA. Obviamente una enumeración genérica de esto, y ahora podemos particularizar con nuestras inquietudes al respecto sobre los tratamientos que ustedes están considerando, llevando a cabo o acompañando como familiares. Así que bueno, escucho comentarios o preguntas al respecto. Yo quiero que nos apuntemos estos tres temas, estos tres tópicos que dijo el profesor Al-Chalabi. Equipo multidisciplinario. Vamos a empezar con eso. ¿Hay alguna pregunta en particular o alguna inquietud o algún comentario en relación a la constitución de un equipo multidisciplinario? Es decir, esto, equipo multidisciplinario. Preguntas al respecto. Sí, si la fisioterapia o la kinesiología tiene que ser específica o es, bueno, la general, hay una especificación, quiero decir. Esta es la pregunta. Fisioterapia en general va a ser mejor que ninguna fisioterapia, pero sí siempre hay que abordar un fisioterapista que sea también neurólogo, que trabaje con neurólogos para abordar ese tipo de terapia. ¿Sí? Necesitamos a alguien que entienda la importancia de las articulaciones o de una debilidad en una pierna, qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si tenemos un pie caído, que es muy común, que no se puede levantar el pie, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sí? De la única forma hay que caminar de una manera en particular, ¿sí? Y es un problema complejo. Entonces, la fisioterapia podría
ayudar, pero el fisioterapeuta tiene que apuntar a la solución que necesita esta persona, y cuando lo hacen deben poder asesorarlos y cómo caminar correctamente, necesitan un bastón, necesitan algún tipo de soporte, entonces, como para no desarrollar otros problemas, porque es muy común, por ejemplo, cuando se tiene una debilidad, compensarla de la manera equivocada y quizás no es la correcta. Entonces, es necesario, o sería importante que el fisioterapista conozca acerca de esto, pero obviamente que uno general va a ser mejor que nada. Bien. ¿Algún otro comentario vinculado a la constitución de un equipo multidisciplinario? Sí, la hermana de Marcelo. Por lo general, acá estamos teniendo como muchísimas dificultades con el tema de las obras sociales, como para armar un equipo como el que menciona el doctor. Entonces, todo se va complicando más. Por lo general, cuando necesitas un kinesiólogo, a veces te mandan practicantes o personas que no son idóneas para hacer el trabajo. Y entonces es como imposible a veces sacar adelante un paciente cuando tenemos tantas dificultades por parte de las obras sociales. Las obras sociales siempre están poniendo así como palos en la rueda con respecto a eso. ¿Cómo se hace? Yeah. Bueno, en realidad, perdón, Amar, es una pregunta un tanto difícil para que él la pueda contestar seguramente, porque tiene que ver con dificultades propias de nuestro país, ¿no? Logísticas o de capacitación. Igualmente puedo responder, ¿eh? En realidad estos problemas son comunes. I don't understand, sorry. So, Rosana. Yes, Rosana, yes. Yes. Bueno, entonces en general el problema que describiste es un problema que se repite en muchos sistemas de salud, no necesariamente de la misma manera. Por ejemplo, en el Reino Unido no tenemos un estudiante o un residente quizás, pero sí tenemos problemas similares. Quizás no tenemos a nadie durante 3 meses o 6 meses. Y después cuando la persona llega, quizás es demasiado tarde porque la condición ya cambió, la enfermedad cambió. Entonces creo que todos los sistemas de salud tienen este tipo de problemas en los que no tenemos los recursos suficientes. Una de las formas en las que se puede abordar, bueno, por ejemplo, con formar parte de asociaciones, estos ayudan a incrementar la concientización con los gobiernos o proporcionar soporte y apoyo en algunas situaciones. Pero sí, estas cuestiones son importantes, obviamente, que alguien tenga la idoneidad y la experiencia suficiente. Por eso es importante dar a entender por qué es importante la ayuda, bien, la asistencia. Amar, un comentario al respecto. Y de paso a ver si, para que pueda comprender el contexto de nuestro país. A diferencia de tu país, el Reino Unido y otros países donde tienen un sistema de salud mucho más desarrollado, existen clínicas donde se atienden personas con ELA específicamente. Lo hemos visto en Estados Unidos, en Reino Unido, en países de Europa. Uno de los problemas que tenemos aquí en Argentina es no tener un centro médico de referencia donde se pueda atender exclusivamente a personas con ELA y donde estén los profesionales de este equipo multidisciplinario capacitados para ello. Como respuesta, por eso yo quería adelantarme a esto, como respuesta práctica a la pregunta de la hermana de Marcelo, Rosana, es que estamos trabajando como asociación, tal como sugería el doctor Al-Chalabi, porque hemos detectado esto. En primer lugar, estamos buscando desde hace un tiempo un predio para poder tener un centro médico de referencia, para poder ahí constituirlo. Hemos trabajado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, en el mes de febrero de este año, la ministra de Salud, Bou Pérez,
del gobierno de la ciudad dio por terminada nuestra búsqueda. En segundo lugar, nosotros nos posicionamos como Asociación ELA Argentina liderando y fundando una alianza internacional, porque sí esto ocurre en una región del mundo que es Sudamérica, donde todos tenemos el mismo problema. Entonces, en estos problemas comunes, que son problemas logísticos, socioeconómicos y muy particulares, que son tan comunes en esta región del mundo, creímos la necesidad de formar una unión a nivel latinoamericano, donde hay 8 países que hoy hemos integrado y que a partir del año 2019 vamos a llevar adelante un programa de formación profesional para formar equipos multidisciplinarios en ELA. Entonces, el año que viene van a haber participantes de 8 países, de diferentes países, en diferentes interdisciplinas para tratar la ELA, que la idea es formarlos en un programa de capacitación que esperemos que contar con profesores de gran currículum y de gran trayectoria, entre ellos esperemos que AMAR pueda colaborar también en eso, es en formar ese equipo interdisciplinario con referentes de cada país que después puedan derramar ese conocimiento en cada uno de los países y de sus particularidades. Esta es la respuesta que hoy podemos dar como asociación, más allá de las políticas públicas en salud que nos sugiere AMAR y que sabemos muy bien que en el contexto y la contingencia que vive la Argentina, lamentablemente hoy resulta bastante difícil de poder abordar. Por lo tanto, los emprendimientos privados como los nuestros, a través de asociaciones a nivel internacional, procuraremos en un proceso, que no va a ser mañana, pero sí en un par de años, lograr empezar a armar estas personas que conformen los equipos interdisciplinarios y que den respuestas en centros médicos específicos para personas con ELA en este lugar del mundo. ¿Se comprendió? Por ahora es la idea y llevarlo adelante. Mientras tanto, aquí cada uno hace lo que puede. Cada uno hace lo que puede con su sistema de salud. Hay sistemas de salud que dan mejores respuestas y otros menos. Y cada uno hace lo que puede. Pero lo que no tenemos, lamentablemente, y lo que estamos adoleciendo, lo que nos falta, es el personal profesional interdisciplinario que tú mencionaste, especializado en ELA y que sepa tratar con idoneidad a las personas con ELA. Pero bueno, ojalá podamos contar contigo el día de mañana para que nos puedas ayudar a formar esos profesionales también. ¿Seguimos con el equipo interdisciplinario o pasamos a lo que tiene que ver con las drogas que están hoy en tratamiento? Sí. Ya que no existen lugares específicos, como ser un centro, en algunos determinados hospitales, así, ¿no hay sectorizado? ¿Hay en algunos sectorizados para ELA? No específicamente. Debería, pero como es una enfermedad de baja incidencia y está tan dispersa en un país tan enorme como el nuestro, no es viable desde el punto de vista instrumental y también económico. ¿Puedo agregar algo? Sí, un comentario, por favor, todos los que quieran. En el Reino Unido, en 1983, una pequeña asociación comenzó a funcionar, que fue la asociación MND de la enfermedad de la motoneurona, muy pocas personas. Y ahora esta asociación es parte de una alianza, como la que estaban describiendo ustedes, en la que cientos de personas se reúnen en grandes reuniones cada año. En 1997, el primer centro de referencia o centro de excelencia, como le decimos nosotros, el primer centro de referencia comenzó, que de hecho es el centro en el que yo estoy ahora, y la persona que comenzó ese centro fue mi predecesor, Nigel Lee. Y este fue el primer centro de referencia en el Reino Unido. Y ahora hay 22 centros en el Reino Unido y trabajamos en red. Entonces es exactamente como están describiendo ustedes. Comenzamos como un poquitito algo chiquito. Gracias por el ánimo. Hoy la MND es la organización tal vez más importante de la del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Vinculado al equipo interdisciplinario o si no al segundo aspecto del tratamiento que habló el profesor Al-Chalabi,
que tiene que ver con las drogas. Riluzol, edarabone y Nudexta, que aquí se denomina Gorfetan. Gorfetan. Aquí tenemos a alguien que no hablaba y utiliza Gorfetan. A ver, puedes saludar a todos. Hola, buenas tardes. Pili no hablaba, no emitía sonido y ahora a través del tratamiento con el Gorfetan, con el Nudexta, lo puede hacer. Bueno, a ver, sí. That's very good. Porque no puedo. Hola, buenas tardes. Yo soy enferma de ELA. Con respecto a la kinesiología con la ELA, tuve una doctora que no me quería dar una rutina porque me podía hacer mal, no quería que me cansara. Cambié de grupo a otro hospital, que es el IREP, que es una bendición que haya ido ahí, y los chicos la verdad que se pasaron. Ahora, ¿le hace bien realmente la kinesiología a la enfermedad? Porque ellos dejan que yo descanse y después sigo con una rutina. La otra doctora no me quería dar ninguna rutina. Y yo veo unos cambios. Yo hace 3 años que la tengo. Y la verdad que me afectó nada más que en las manos, por ahora, Dios gracias. Pero, ¿cuánto vale la kinesiología u otros ejercicios? The exercises or physical therapy. Este es un tema complicado respecto de cuánto ejercicio debería hacer cada uno. Nuestros terapeutas tienen una escala. 0 es sin ejercicio y 10 es el agotamiento. Entonces tendrás que intentar llegar a un 5 o un 6. Un poquito cansada, pero no tan cansada como para no poder hacer nada. Sí, con un cansancio que demuestre que hiciste ejercicio. Y esto es algo bueno de hacerlo en un momento del día donde uno sepa que puede descansar después. Y es importante para no quedar agotado. Entonces, tenés razón, tiene que haber un equilibrio respecto de cuánto ejercicio y cuánto no. Es importante hacer ejercicio, pero no demasiado, ¿sí? Y me alegra que ahora estés haciendo kinesiología. Nada de correr maratones, digo por si alguien leyó algo al respecto. Sí. Soy Estela Piazza, hermana de Carlos, que diagnosticaron hace un mes. Y lo que quisiera saber es si esas drogas, como las que nombró usted, se pueden tomar como prevención o hay que esperar que tenga el síntoma de deglución o de no hablar bien, o lo podés tomar con anticipación, como prevención. No sé con el Nudexta, no sé si se puede usar como prevención, en principio porque no hay evidencia para que yo pueda responder esta pregunta y además porque en el Reino Unido no está disponible esta droga, Nudexta. Entonces mis pacientes lo consiguen a través de mandarle correo a una caridad de los Estados Unidos que les manda la droga. Hay una licencia para el uso en Europa, pero nosotros no tenemos Nudexta. Aunque yo les hiciera la receta, los pacientes no la pueden comprar. Pero yo no tengo la experiencia personal con esa droga. Con las otras drogas, como el Riluzol, hay que empezar a tomarla cuando comienza la enfermedad. Probablemente es importante tomarla desde el principio, pero también hay cierta evidencia que dice que quizás no importa tanto mientras que en algún momento la tomes. Entonces no queda bien claro cómo funciona el Riluzol. Por eso no se sabe bien cuándo es importante que la persona la tome. Para el edarabone evita los problemas en las funciones y eso se toma desde el principio. El estudio que se hizo para el edarabone sugiere que hay un patrón particular de debilidades que previene. Entonces, por ejemplo, las personas que fueron recientemente diagnosticadas, pero no demasiado recientemente, la enfermedad tiene que estar en varias partes del cuerpo, pero no demasiado mal. Entonces, si va a funcionar, si el mecanismo es un mecanismo real que funciona, probablemente cualquiera debería tomarla, pero las personas con un patrón específico o aquellos que son aquellos que tendrán mayores probabilidades de mostrar el beneficio. Un tema vinculado al Riluzol muy importante. Hemos advertido en los últimos meses que los sistemas de salud públicos, básicamente, están poniendo algún reparo en el tratamiento con el Riluzol. Específicamente PAMI, ¿sí? Que es casi el 50% de la población en Argentina. Y hay como una especie de
dictamen por parte de la administración de PAMI, donde a las personas que están tratando con Riluzol en la ELA se les suspende el tratamiento y se los manda a hacer una nueva evaluación a ver si su capacidad vital forzada es superior al 40% y si no es superior al 40%, se les suspende y no se autoriza la provisión del Riluzol. ¿Esto es correcto? ¿Está bien que el Riluzol se suspenda en un determinado momento de la enfermedad y tenemos elementos científicos como para poder pelear esta situación frente al sistema de salud que se niega a proporcionarlo? Me sorprende que hagan esto y no sé cuál sería la evidencia científica para que hagan esto. El Riluzol no tiene patente ya, dejó de tener patente. O sea que en los últimos años hay formas genéricas de Riluzol que son bien baratas. Entonces me parece que no es un tema financiero o económico que está haciendo que no lo estén disponibilizando como antes. Obviamente, en algún momento ya es medio fútil tomar Riluzol. Si una persona está en las últimas semanas de su vida, entonces no hay ningún beneficio en tomarlo porque el efecto es muy pequeño y no tendría sentido. Entonces en algún momento sí, obviamente debería detenerse. Pero yo diría que un 40% de capacidad vital, para mí, es demasiado pronto para dejarlo. Y quisiera saber cuál es el criterio. Quizás ellos tienen evidencia para esto. Quizás hicieron algún análisis que muestre que ese es el nivel, pero yo nunca vi algo así. No, eso simplemente por un prospecto que aparece que debe suministrarse o sería viable en pacientes que tengan la capacidad vital forzada por encima del 40%. Eso dice en el prospecto del Riluzol. Entonces de ahí se toma el sistema de salud para evitar el costo de seguir entregándolo y de esa manera suspenden los tratamientos a las personas que quedan en un estado lamentablemente sin la medicación. Yo les sugiero que contacten a la persona que originalmente identificó el Riluzol como droga y le pregunten a él su opinión, porque él va a tener más información y también acceso a los datos originales de los ensayos de forma que... Lo vamos a hacer, si sos tan amable, después nos puedes pasar el dato de la persona. Y lo vamos a hacer para tener un dictamen y poder desde la asociación poder luchar esta circunstancia en los sistemas de salud y en todo caso en recursos de amparo frente a la justicia, con nuestros abogados. Sí, tengo dos ahí, seguimos. Sí. Una pregunta por familia. Ahí. Las dos. A coro no, ¿eh? A nosotros lo que nos está cuestionando en este momento, hasta los neurólogos que han visto a mamá y la obra social también, es que la incidencia del Riluzol es tan ínfima por la edad que tiene mi mamá que ellos dicen que a mamá no le hace nada. Pero ¿quién lo puede avalar a eso? Nuestra mamá ha tomado Riluzol por 3 meses. Y nosotros hemos visto que detuvo algunas características de la enfermedad. Nuestra mamá la diagnosticaron con ELA en febrero de este año. Y tiene 80 años, entonces avanzó un poco. Pero ¿quiénes son los profesionales que determinan si realmente a nuestra mamá le corresponde o no le corresponde que PAMI le cubra, que PAMI, que es el servicio social que tiene? El Riluzol aparentemente tiene un efecto más grande en gente más joven que en gente mayor, en un análisis retrospectivo, no en un ensayo clínico, o sea que podría llegar a haber ciertos sesgos para eso. Pero aún así, este no es un motivo para restringirlo, porque la evidencia dice que funciona. Ustedes lo que podrían decir es que la cantidad que funciona, quizá lo que le dicen es que es muy poquito lo que funciona, entonces el costo comparado al beneficio no vale la pena. Pero ahora, como ya está disponible de forma genérica, porque no tiene más patente, entonces ese argumento tampoco tiene tanta validez. La verdad es que es una droga que ahora es bastante barata comparada con lo que era en el pasado. Entonces, a mí lo que me interesaría saber es cuál es la lógica detrás de esta. Perfecto, muy bien. Una pregunta más. Estamos en tema de las drogas para el tratamiento y después ya pasamos a otro tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a cómo usted enumeró las drogas.
tiene que ver también con la eficacia que tienen sobre el paciente. Es decir, usted mencionó primero el Ribusol y luego Edarabone y luego otra. Sobre todo eso, la diferencia en cuanto a la efectividad en la enfermedad, tanto el Ribusol como el Edarabone. Están en el orden de descubrimiento. Yo les mencioné en el orden que fueron descubiertas. El Riluzol se identificó en 1994, el Edarabone en los últimos años, y Neudexta no pasó por la etapa 3 todavía, pero hay buena evidencia anecdótica de sus efectos. Entonces los nombré en el orden de descubrimiento. Muy bien. ¿Querés repreguntar? En ese caso, según su opinión como experto, ¿cuál sería la más efectiva de estas? Yo diría que si uno tiene la capacidad y si la carga no es demasiado grande, habría que tomar todas. También si tenés problemas para tragar. Y probablemente con lo que terminaremos con la ELA sea con un cóctel, con un tratamiento tipo cóctel. De forma tal que no tengas, o sea, no vas a tener una cura milagrosa, pero sí tengas que tomar Riluzol, Edarabone, idealmente no intravenoso Edarabone, quizá en otra forma, como una tableta o un spray nasal, algo de eso. Si tenés problemas para tragar, Neudexta y cualquier otra droga, quizá tengas que tomar 5 o 6 cosas diferentes como cóctel y eso sea lo que funcione, porque cada uno tendría un efecto pequeño, pero cada uno podría ayudar a detener la enfermedad. Y probablemente este sea el enfoque. Obviamente lo que nosotros queremos es un tratamiento que detenga la enfermedad con una sola droga, pero siendo realistas, esto es algo muy difícil de encontrar, porque las drogas que tienen un efecto pequeño incremental, cuando se unen, es mayor aún el efecto. Excelente. 2 preguntas más vinculadas a esto. Vamos a pasar por aquí. Y luego pasamos al último tema. La droga que toma Pilar, que nombró usted, porque entendí que no estaba, pero está en la Argentina, o sea que se puede acceder acá, y a eso me refería, si se puede tomar previniendo algo. Se puede tomar como prevención. No lo sé. No lo sé porque nosotros no tenemos evidencia sobre eso. En UK, es decir, en el Reino Unido no utilizan Neudexta, pero sí en el resto, en muchas partes del mundo, entre ellas en Argentina. Lo que puedo decir yo, yo no, lo dice Pilar, es que a ella le hace bien, por ejemplo, ¿no? La marca es Gorfetan, del laboratorio Tuter. Ahí está en la revista nuestra, sí. Sí. ¿Se escucha bien? Tenés buena voz, muy bien. No se escucha, perdón. Yo sí te escuchaba, pero... tiene que grabar, exacto. Si no nos matan después. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esther. Yo preguntaba el Gofretan, que lo escuché, y mi esposo lo tomaba, el Gofretan. Ahora le hice una traqueostomía y le dijo a la doctora, la neuróloga, que no hacía falta. Pero le habían dicho a nosotros que, o sea, que usted dice que para el habla, es para mejorar el habla, algo así, el Gofretan. Porque yo pensé que aparecía bien. La pregunta es del doctor, no para mí, yo no soy doctor. Ahí está. Okay. So, Neudexta, el Gorfetan, originalmente fue diseñada, esta droga originalmente fue diseñada para ayudar con las emociones. Porque algunas personas no podían controlar las emociones correctamente, pero aquellos que la tomaban para ese motivo informaron que la forma de tragar o de hablar también parecían verse beneficiadas por ella. Entonces, esta es una cuestión anecdótica y la empresa tiene que hacer un estudio correcto para ver si esto es así, pero pareciera que es así y acá tenemos a alguien que lo está demostrando. Bien, última pregunta aquí del Riluzol y pasamos a otro tópico. Una pregunta sobre el Riluzol. Una de las tantas consultas que hicimos con un neurólogo nos dijo que era conveniente detener por un tiempo la administración de Riluzol como para que tuviera después un efecto de shock. O sea, tomarlo, parar
y volverlo a tomar. Si usted está de acuerdo con esta idea. Nunca había escuchado esta estrategia, pero nadie sabe cómo funciona el Riluzol. Entonces es difícil saber si la estrategia de shock será apropiada o no porque no conocemos el mecanismo. El motivo por el cual se pensó que funcionaba y por el cual el profesor Ben-Simon primero lo usó en la empresa en la que trabajaba, que él descubrió esa droga y pensó que podría llegar a ser útil para la ELA, fue porque bloquea el glutamato, que es un transmisor del cerebro. Y una de las ideas de lo que podría llegar a causar la ELA es que estas motoneuronas pueden llegar a estar sobreexcitadas. El glutamato es un transmisor que excita los nervios. Muchos nervios del sistema nervioso, muchas terminaciones nerviosas apagan la siguiente terminación nerviosa con la cual se comunican. Entonces, cuando se comunican, la apagan. Y no se puede llevar a más de cero ese apagón. Pero el glutamato, cuando se usa, que enciende el siguiente y no se puede encender a más de un 100%. Entonces, si uno sobreexcita estas terminaciones nerviosas, pueden morir. Por eso esta parecía ser una muy buena idea, porque esta droga bloqueaba el glutamato, que podría llegar a ser una de las causas de la ELA, y parecía funcionar. Pero desde ese momento la gente ha intentado con otros bloqueadores de glutamato que no tienen ningún efecto. Entonces, no queda claro que bloquear el glutamato sea el mecanismo a través del que funciona el Riluzol. Y aún así, aunque fuera no sé si cómo esto de parar y seguir, no sé cuál sería el beneficio, porque no tendrías durante ese tiempo que no lo tomas el beneficio de bloquear el glutamato. Okay. Bien, muy bien, excelente también la respuesta. Simplemente para terminar con el tema de las drogas y el tratamiento y pasar al último tema de la jornada, vinculado al edarabone, que no... En UK, bueno, tiene muy poca experiencia, por lo que nos dijo el doctor Al-Chalabi. Nosotros estamos invitando el 24 de septiembre, muy poco, unas semanas, al principal investigador y el descubridor del edarabone en el mundo, que es el profesor Heidi Yoshino, que es un investigador japonés, que va a estar aquí con nosotros en este mismo lugar, y están todos invitados para hablar con él mano a mano, solamente sobre el tema de la droga de edarabone, cómo la descubrió, cuáles son los efectos, quién debe usarla, quién no, qué resultados hay, cuál es el grado de eficacia, si se puede implementar en cualquier momento. Bueno, todas estas preguntas que son realmente candentes, y esto tiene que ver con un trabajo que hicimos nosotros con el tema de edarabone, y que viajamos a Japón y entablamos un vínculo con él. Y bueno, no hace falta que todos viajen a Japón, porque cada vez es más difícil aparte. Entonces lo tenemos aquí, para todos ustedes. Último tema. ¿Estás cansado? Más o menos. Ya te dejamos. Mañana se tiene que ir a Rosario, temprano. Va a ir al Círculo Médico de Rosario. Así que tiene una larga jornada, y después nos vamos a Mar del Plata y va a estar en el Instituto Lelvar con científicos. Hoy estuvo en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual es una apretada agenda, y agradecemos muchísimo su predisposición, porque lo hace solamente por amor a la medicina y al ser humano, porque es así, no hay ningún otro interés. Muchas gracias. Bueno, último tema, y tiene que ver con que nos cuente, Amar, bueno, ya vimos las causas, o no sabemos muy bien cuáles son las causas. Vimos los tratamientos, que son más que todo para llevar adelante el proceso de la enfermedad y tratar de ralentizarlo. Ahora queremos saber qué está pasando en el mundo de la investigación, qué viene, qué es la esperanza que tenemos, cuál es la esperanza que tenemos para poder afrontar la ELA y que de una vez por todas se desaparezca del mundo esta enfermedad tan cruel y tan difícil. ¿Qué están haciendo los investigadores? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, un tema importante.
y muy abarcativo. Hay dos grupos grandes de investigaciones en este momento. Una estrategia es tratar de comprender qué es la ELA, por qué sucede, cuáles son los distintos tipos de ELA, ese tipo de preguntas fundamentales acerca de la ELA propiamente dicha. La otra estrategia de investigación es tratar de entender qué tratamientos pueden ser efectivos. Entonces, si quisiéramos, el primero va de abajo hacia arriba y el segundo de arriba hacia abajo. Tratar de encontrar un tratamiento, y si sabemos que ese tratamiento, porque tenemos algunas razones para probar ese tratamiento, quizás no, por ahí lo encontramos de casualidad, pero si sabemos que funciona, tenemos que ver cómo funciona a través de toda la enfermedad, o a la inversa, si podemos entender la enfermedad y saber qué la ocasiona esto, entonces vamos a poder tratar de adaptar este tratamiento, que es lo que sucedió con el Riluzol. Entonces, en el primer grupo de investigación tenemos una gran cantidad de trabajo a partir de las universidades y del sector académico. Es el área principal sobre la cual están trabajando muchas universidades. Hay dos regiones principales. Primero es entender las causas genéticas de la ELA y la otra es entender cómo afecta a las personas clínicamente. Entonces, si hay distintos tipos de ELA, cómo avanza, por qué avanza de determinada manera o a tal ritmo, etcétera. Otras personas están trabajando con biomarcadores para realizar pruebas de diagnóstico, realizar pruebas que ayuden a entender la progresión, la velocidad de la progresión o en qué etapa se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, en una prueba de sangre se puede decir si estás en el principio, en la mitad o al final de la enfermedad. Porque si sos una empresa farmacéutica, las universidades también realizan ensayos de drogas, pero son mucho más difíciles y más costosos. Entonces, si sos una empresa farmacéutica, es muy costoso. Puede costar $1.000 millones obtener, lograr que la primera idea de una droga llegue al mercado. Y muchas fallaron, no tuvieron buenas tasas de éxito. Entonces, tenemos que persuadir a las empresas farmacéuticas para que realicen estas investigaciones. Una de las posibilidades es que sea menos costoso, y la única forma de hacerlo es que sea más breve, porque a menos que estés buscando un gran efecto curativo, que se puede hacer en 10 personas, por ejemplo, como comentaba, estamos buscando estos efectos incrementales. Entonces, la mayoría de las veces lo vamos a estar haciendo ensayos en 300, 400 personas. Si esto se hace en distintos centros, hay que financiar el staff, el personal, los médicos, etcétera. Es muy costoso, y en general los ensayos de drogas se llevan alrededor de 18 meses a 2 años completarlo. Entonces, la empresa farmacéutica tiene que financiar esos 2 años. Si tuviésemos algún sistema como los biomarcadores y se puede medir, por ejemplo, distintos niveles en sangre, ver cuando las señales del cerebro cambian, sabemos que esa droga es efectiva, se puede hacer más rápido, puede llevar unas 3 meses, 4 meses, y va a ser muchísimo más atractivo para las empresas farmacéuticas. Entonces, estamos tratando de encontrar biomarcadores o un biomarcador de tratamiento para acelerar lo que están tratando de hacer las empresas farmacéuticas. Entonces, estamos tratando de encontrar las terapias adecuadas y están tratando de acortar los periodos de prueba. Otra de las cuestiones nuevas, temas nuevos en ELA, es la idea de la medicina de precisión. Esta es la idea de que la ELA no es solo una condición, una enfermedad. Si pensamos en una infección pulmonar, por ejemplo, no le damos directamente penicilina y decimos, bueno, que se cure a partir de esto. Tenemos que ver cuáles son los gérmenes que tienen participación en esta enfermedad y los tratamos específicamente, ¿sí? Para la ELA no hacemos eso, decimos, bueno, tomar Riluzol. Lo que deberíamos hacer es decir, bueno, tenés este tipo de ELA, entonces vas a responder a este tipo de tratamiento
tratamiento. Llegar a esa situación es muy difícil. Ya estamos empezando por este camino porque empezamos la terapia genética. Entonces, si sabemos cuál es la mutación genética que tenés, vamos a poder darte un medicamento específico para esa mutación genética. Ese es un ejemplo de medicina de precisión. También hicimos un estudio recientemente que muestra que las personas con variantes genéticas en particular, por ejemplo, si el 10% de la gente tiene esta variante genética, la enfermedad va a darse más rápidamente, pero si se aborda específicamente ese gen, va a reducirse, va a ralentizarse. Entonces, esa es la única forma de hacer medicina de precisión y es el otro enfoque para el tratamiento actual que se está investigando. Bien, entonces estamos yendo hacia biomarcadores, medicina de precisión. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Vos habías hablado del Spinraza. Ahora sí es conveniente. Spinraza es un ejemplo de una terapia genética de genes. Se utiliza en las condiciones en las que las personas tienen este tipo de atrofia muscular, AME, ¿sí? Atrofia medular espinal. Entonces, esta es una atrofia similar a la ELA, pero afecta también a los niños cuando nacen y en general se da que los niños mueren después de 3 meses de que sean diagnosticados con esta enfermedad. Sabemos la causa genética, conocemos la causa genética, pueden tener la misma y se da en un gen específico, y Spinraza es una terapia genética que trata ese problema correctamente, ese problema genético, y se ha demostrado ser muy efectivo. Entonces, si lo das en la primera instancia, en general los niños viven normalmente, pueden caminar, gatear sin problema. Ahora podemos ver los videos en YouTube que están caminando sin problema y se desarrollan sin problema. Entonces es una cura muy interesante, pero es un problema distinto genético que la mutación genética de ELA, pero sí implica que la terapia de genes puede funcionar correctamente. Entonces, al ver que pueden funcionar este tipo de terapias, es importante saber que puede darse también para la ELA. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta vinculada a drogas, tratamientos alternativos y demás? Pimosida y esas cosas que vienen preguntando. ¿Aquí quién va a preguntar? ¿Normita? Por Pili. A ver. No está dentro de estos 3 medicamentos que se mencionan acá, pero Pili no deja pasar una. ¿Y qué opina el doctor de la célula madre? Y si hay algo en otro lugar, ella querría ser como conejillo de indio. Si podría participar. Okay. Si podría participar en el estudio genético. Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta era sobre células madre, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, las células madre son algo que nos llevan muchas preguntas. La mayoría de la gente que trata de las células madre, primero, mucha gente no entiende bien lo que son las células madre. Cuando sos una sola célula, huevo cigota, ¿sí? Sos una célula madre. Una célula madre es una célula que después, cuando se divide, se convierte en otros tipos de células. Entonces, cuando sos un huevo fertilizado, ¿sí? Estas células se convierten en todas las células de tu cuerpo, células de la piel, del cerebro, cualquier tipo de célula. Dentro de este huevo hay células que siguen teniendo algunas propiedades de célula madre. Por ejemplo, tenemos células madre en la sangre, y esas células madre quizás no pueden convertirse en células de la piel, pero sí en otras células de la sangre y del sistema nervioso. Entonces, la idea de las terapias con células madre es que
incluís, inyectás una célula madre en el sistema nervioso y crece y repara el problema donde se encontraba la condición en la neurona motora, ¿sí? Entonces la gente cree que ese es el resultado, pero eso en verdad no es posible, al menos no por el momento, ¿sí? Y probablemente no lo sea por muchos años más. Hay muchas razones para esto. Dos de las principales son que primero que el sistema nervioso evita que las células se dividan, ¿sí? Las células madres se tienen que dividir para convertirse en ese tipo nuevo de células. Entonces, no permite esto porque las conexiones entre las células nerviosas son lo que te enseñaron, por ejemplo, a hablar, todos los recuerdos, todo lo que tiene que ver con las conexiones de las células nerviosas. Entonces, si empezás a tener nuevas neuronas y a conectarse todo el tiempo, va a cambiar eso. Entonces, el sistema nervioso evita que las células se dividan, las células madres se dividan, ¿sí? El segundo problema es un problema logístico. Cuando sos así de grande y te estás desarrollando y se está desarrollando tu sistema nervioso, las células solo tienen que crecer una distancia muy pequeña y no tienen que recorrer una gran distancia para llegar a su objetivo. En un adulto es una escala completamente distinta, ¿sí? Salvo que midas 1 metro. Entonces, por ejemplo, si medís desde el cerebro hasta la médula o de la médula al pie, es una célula que mide toda esa distancia. Entonces, estamos pidiendo que esta célula madre, que es microscópica, que crezca 1 metro y llegue a su objetivo. Para darles una idea de cómo se ve esto, es que si haces que esa célula lo inflas hasta 30 metros, el cable, ¿sí? El axón, se va a extender un equivalente de Londres a Nueva York, ¿sí? Cruzando todo el Atlántico, ¿sí? Unos 5.000 kilómetros. Entonces, le estamos pidiendo a la célula madre que crezca la suficiente distancia para llegar de Londres a Nueva York, ¿sí? Es imposible. Entonces, las células madre no tienen esa finalidad. La razón por la cual usamos las células madre en cualquier tipo de ensayo clínico es la idea de que la célula madre es una célula joven y como tal puede emitir algún tipo de sustancia química que proteja a las neuronas motoras que la rodean. Entonces, teniendo en cuenta que uno de los mayores factores de riesgo es la edad en la ELA. Entonces, si hacemos que el resto de las células que la rodean sean más jóvenes de alguna manera, puede ayudar a la enfermedad, ¿sí? Y es una forma muy drástica de hacerla. Hay que abrir la médula e inyectarlas, o tenemos que inyectarlas esperando que se dirijan al lugar indicado, que es un gran desafío. Entonces, lo que estoy intentando decir es que no es algo sencillo de hacer. Un gran beneficio de las células madre es identificar el tratamiento correcto. En el cáncer, por ejemplo, han tenido la ventaja de que pueden realizar una biopsia del cáncer, ver qué es lo que hacer que crezca en una bandeja del ensayo y darle un tratamiento y decir, bueno, lo podemos hacer o estudiarlo en el laboratorio porque tenemos una muestra del cáncer. Uno no puede tener una muestra del sistema nervioso central. Si tenés ELA, porque te va a paralizar. Entonces, directamente obviamente no lo hacemos porque no hay una área que ya está paralizada y si tenemos una muestra, obviamente vamos a causar más parálisis. O sea, no tiene sentido. Lo que sí podemos hacer es tomar una célula de la piel de alguien con ELA, tratarla en el laboratorio y después sí que vuelva a la célula madre. Podemos hacer el camino inverso, entonces podemos volver a tratar esa célula madre y volver a incluirla en una neurona motora. Entonces esto es una especie de biopsia y ahí sí puedo hacer lo mismo que con el cáncer. Por eso es una técnica muy novedosa y muy poderosa. Hay muchísima gente que lo está usando en todo el mundo y es una forma muy potente de utilizar las células madre. Y para mí ese es el uso más productivo de las células madre. Correcto. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Estamos cerrando ya, son las 8 y acá tenemos un señor que es inglés.
y vamos a cuidar la puntualidad inglesa. Una pregunta, a ver. Bueno, una señora se tuvo que retirar. Pregunta acerca del medicamento que se llama Olexomina, que leyó que este medicamento es aplicado en España. Sí. Hay muchas drogas en ensayo en este momento. No puedo dar crédito de cada una porque sería tener una enciclopedia y es muy difícil tener registro de cada una en general, pero la mayoría de los principios de los medicamentos hoy es que afectan el sistema inmune porque algunas están no están actuando lo suficientemente eficaz en la ELA. Entonces, el sistema inmune tiene que poder atacar agentes externos como bacterias sin atacarte a vos. Pero deben poder atacarte, porque si no pudiesen, entonces la bacteria podría pretender ser una de tus células y entonces el sistema inmune lo ignoraría y estarías invadido. Entonces, debe poder atacar los sistemas, los agentes externos, protegiéndote, ¿sí? Pero tiene que poder distinguirlos y tenemos que encontrar el equilibrio entre ser agresivo y pasivo. En la ELA hay muchísima evidencia de que no hay drugs suficiente. Entonces, si nosotros tenemos las drogas suficientes como para hacerlo, puede mejorar la enfermedad. La segunda parte es la mitocondria, ¿sí? Que son bacterias en la célula y utilizan oxígeno y glucosa para crear electricidad que se almacena en una forma de ATP en las células, ¿sí? Que es lo que se utiliza. Hay evidencia en la ELA que este sistema no funciona eficientemente, con lo cual la gente puede sentir fatiga, perder peso y pude haber resultados con este tipo de cuestiones. Entonces hay drogas que están tratando de mejorar este aspecto de la ELA. Hay muchas otras estrategias que usan las personas observando cuestiones como el esqueleto o las distintas proteínas en las células. Hay distintas estrategias que se pueden utilizar. Otra estrategia que es la que usa Darabone es abordar los radicales, que son los productos de las células en sí, que hay productos tóxicos, pero que se producen automáticamente por las células, y pueden ser que haya demasiado de estos en la ELA y que bloqueen los procesos correctos. Ese es otro ejemplo. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿les parece? ¿Hay algo así importantísimo que quieran decir, que cada uno se quedó con ganas? A ver, vos. Hola. Leí por varios lados como tratamientos alternativos que tenían que ver más con la alimentación, como tal vez dejar la carne y comer, ser vegetariano, o la cúrcuma, o incluso marihuana. ¿Qué opina usted de eso? Las terapias alternativas son importantes, es importante abordarlas. Existen dos tipos de terapias alternativas. Está el tipo que tiene algo de evidencia y está el tipo que no la tiene. Y en ese segundo grupo hay gente que está dispuesta a convencerte a que les des dinero, porque la gente con él está en una situación extrema, desesperada, puede darse. Para tratar de abordar esto hay un sitio web que mi colega en el Reino Unido tiene, Richard Petlack. Es famoso por sus sacos
bastante extravagantes. Tiene un sitio que se llama ALS Untangled y tienen todas las terapias alternativas y la gente vota. Entonces, si hay una terapia alternativa que querés probar, la gente vota y esa sería la siguiente que van a investigar. Y hay gente que vota en contra, a favor de esta terapia y cuando hay evidencia y tratan de resaltar que hay un análisis científico de estas alternativas y para tomar una decisión informada. En cuanto a los cambios nutricionales, hay evidencia un poco endeble de que una dieta calórica puede tener beneficios. Cuando decimos endeble es que todavía no se han sometido a ensayos clínicos, pero que hay suficiente evidencia. Si, por ejemplo, tenés un ratón con una dieta calórica y otro sin, el que tiene la dieta calórica puede tener una progresión más lenta que el que no la tiene, ¿sí? También tenemos otro pronóstico que está en línea con esto, pero todavía no intervinimos en humanos al darles unas dietas altamente calóricas, pero sí está iniciándose uno en el Reino Unido y en Estados Unidos, y creo también uno en Australia, que buscan los resultados con dietas calóricas, y cambiar la dieta solo lo tenés que hacer con el asesoramiento de un nutricionista, salvo que tengas problemas para deglutir. Bueno, amigos, estamos llegando al fin de esta jornada. En primer lugar, quiero agradecer a Eugenia y a Bárbara, que son dos genias, así que un aplauso a ellas, porque nos ayudaron a comprender en tiempo y forma cada palabra. En segundo lugar, el tema operativo, antes de despedir a Amara El-Chalabi, tienen que devolver todos los aparatitos, por favor, y también Silvia, que está ahí con cabellera rubia, por favor, entréguenle la colaboración que les pedimos, por favor, para poder seguir haciendo este tipo de cosas y tantas que hacemos. Y por último, agradecer enormemente al profesor Amara El-Chalabi por su presencia aquí, por ilustrarnos, por ayudarnos a comprender un poco más muchas cosas vinculadas a la ELA y ayudarnos en este camino tan difícil para todos nosotros como afectados de la ELA en este mundo. Así que te agradecemos por tu compromiso, por tu solidaria colaboración, por tu tarea permanente y tu investigación, y que haya muchos doctora El-Chalabi en el mundo como para que podamos pronto decir que este mundo quedó libre de ELA y poder vivir sin ella. Muchísimas gracias. Thank you very much. Y yo quisiera agradecerles a ustedes, Darío y Pablo, por haberme invitado, y también a todos ustedes por haber venido y por dedicar este tiempo para hacer sus preguntas. Muchas gracias.